Bueno, vamos a empezar con el panel 2 de estos 2 días de celebraciones. Yo creo que el CIDE nunca había sido tan generoso con sus alumnos y exalumnos, así que tenemos que celebrar eso también. Vamos a hablar en este segmento de los egresados de la institución que trabajan en el sector social, algo que no es evidente para muchos cuando están estudiando la carrera aquí. Lo más obvio es irse o a la academia o al sector público. Entonces tenemos aquí una serie de personajes muy originales como egresados del CIDE, que me da mucho gusto que estén aquí de vuelta. Yo no le di clase a ninguno de ustedes, eso ayuda. Tenemos primero a Lorena Cortés Vázquez, que es egresada de la licenciatura en CPRI. Tenemos a Ricardo Rivelino, que fue egresado del CIDE de Economía. ¿Sí? Y tenemos también a Tomás Darío Pérez Vega, que es egresado de la licenciatura en Derecho. Le voy a dar primero la palabra a Lorena, a mi tocaya, para que nos cuente cómo es que ahora se encuentra pues trabajando en el Centro Mexicano para la Filantropía, donde es directora de Investigación y Políticas Públicas. Ella egresó del CIDE en 2002. Además, después se fue a hacer la maestría en Políticas Públicas comparadas a Flaxo. También tiene un máster internacional en Derecho Local por la Universidad Politécnica de Madrid y un diplomado en Gobernanza Global cursado en Alemania, que lo imparte el Instituto de Desarrollo Alemán y la Agencia de Cooperación Alemana. En el sector público, sí pasó por el sector público, como muchos. Trabajó como subdirectora de Política Sectorial en la Secretaría de la Reforma Agraria, fue jefa de departamento en el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad, FONAES, en la delegación Morelos. En el sector de la sociedad civil, trabajó como directora de desarrollo del Patronato para el Rescate de San Antón y las Barrancas de Cuernavaca AC, y desde 2008 forma parte del equipo operativo del Centro Mexicano para la Filantropía. Desde 2011 es la directora de investigación ahí mismo y nos va a contar ahora cómo fue ese trayecto y cómo le sirvió o no el CIDE para llegar ahí. Lorena. Muchas gracias, Lorena. Pues cómo fue el trayecto, yo creo que por casualidad, como muchos de nosotros. Desde tercer semestre de la carrera tenía yo una materia con quien era el profesor Luis Medina, y que era de Historia de México, y ahí habíamos tocado el tema de cómo surgió el artículo 27 constitucional, imagínense. Y en el debate, ¿no?, entre que si Rabasa y Molina Enríquez y tal, a mí me pareció muy interesante porque había una cuestión de derecho en donde se decidía si los indígenas tenían la capacidad para hacer el uso adecuado, lo que se entendiera por adecuado de la tierra, o en todo caso debería de limitárseles la propiedad del terreno, que no pudieran venderlo y se constituían el ejido. Y por ese tema, que fue totalmente fortuito, que a mí me tocó presentarlo en clase con unos compañeros, me gustó tanto que dije, lo mío es esto, no sé qué, pero esto. Entonces, a partir de entonces, empecé a agarrar el tema con cuestiones agrarias, que de hecho mi mamá decía, cuando tú entraste al CIDE yo pensé que ibas a ser, no sé, embajadora, ¿no? Y me saliste agrarista. Entonces era yo, la humillación de la familia, ¿no? Imagínense, sector agrario, ¿no? De por sí mis papás, cuando les dije que quería estudiar ciencia política, no sé a ustedes si les pasó, pero mis papás es de, ¡ah! La grilla, no. Y así, pero tú, mi hijita, tata. Entonces, mira, ¿por qué no te vas para psicología industrial? Yo, ¿qué es eso? No, hombre, olvídenlo, ¿no? Y en algún momento en un debate que me vieron ya en la prepa, mis papás dijeron, no, pues ya, ¿qué le hacemos?, ¿no? Esta vieja seguro va para ciencia política. Entonces ya no dijeron nada al respecto. Pero imagínense el shock todavía cuando les digo, además de ciencia política, hacia el tema agrícola y agrario, ¿no? No, bueno, se querían morir los pobres, ¿no? Pero bueno, desde entonces lo tomé y de ahí me empezó a gustar el tema e hice mi tesis de licenciatura al respecto sobre seguridad alimentaria, pero desde una perspectiva de la preferencia de los consumidores, en este caso de las poblaciones indígenas o en medios rurales, por tener la calidad del tipo de alimento que ellos quisieran, no las que les vendieran nada más porque hay de tortillas a tortillas, ¿no? Hasta en los perros hay razas, también en las tortillas. Entonces,
hay que tener una de buena calidad y tal. Ahí me fui clavando, hice mi tesis de licenciatura en eso, cuestión que fue rarísima en el CIDE, cayó como, bueno, este bicho, ¿qué onda? Porque soy de ciencia política, pero hice una tesis que más bien parecía de economía, pero obviamente no tenía ningún modelo econométrico, ni crean, ¿no? No llegaba yo a esos niveles. Entonces, quedaba como en medio mi tesis y nadie le entendía muy bien que, digamos, salí un poco decepcionada del proceso y me costó mi trabajito levantarme y decir, bueno, me voy a aventar otra tesis de maestría y cosas por el estilo, ¿no? En eso me metí a trabajar, bueno, estuve en el Colegio de México como asistente de investigación, me fui a hacer un máster en España en desarrollo, que a mí me gustaba mucho el tema y la verdad es que en el CIDE no había visto suficiente para mí de ese tema, entonces dije, voy a averiguar de qué va esto. Me fui a España un rato, regreso y me meto, siguiendo mi tradición agrarista, a la Secretaría de la Reforma Agraria a trabajar, ¿no? Que se imaginarán, pues dentro de las dependencias, nuevamente hasta en los perros hay razas, ¿no? Entonces, la Secretaría de la Reforma Agraria, pues es algo, pues es un bicho que realmente venimos arrastrando desde la Revolución Mexicana y no queda muy claro exactamente cuál es el papel ahora de la reforma agraria. De las cosas que hacía y sigue haciendo es apoyar a productores para que tengan proyectos productivos de diferente índole, no necesariamente agrícola, más bien el punto es que sea en el área rural. Ahí estuve un rato y efectivamente el ámbito gubernamental me cansó un poquito, aprendí un montón de cosas también, sin duda, pero pues es estresante el ritmo de trabajo, los horarios que hay que cumplir y tal, y se abre la posibilidad de que me vaya yo a Cuernavaca a vivir la vida un poco más tranquila. Sigo trabajando en gobierno, pero en FONAES, donde de alguna manera pues seguía yo con el camino de estar en contacto con población que estaba buscando un desarrollo económico, pero no estaba a lo mejor en las mejores condiciones económicas. Estoy ahí un ratito y se me abre la oportunidad, tras un periodo muy chistoso de estar 2 semanas de corresponsal en el periódico Reforma, y haber dicho, esto no es lo mío, esto de andar cubriendo masacres y tal, como que, ¿no? Renuncio al periódico Reforma después de 2 semanas. Todos los corresponsales ahí decían, si es lo que todos buscamos como reporteros, el pequeño detalle es que yo no era reportera, ¿no? Y me voy a trabajar a una organización de sociedad civil que era una mezcla entre academia y organización, trabajando con personas de la comunidad, de la que estaba, digamos, un poco más abandonada o en peores condiciones económicas en Cuernavaca, y trabajamos cuestiones medioambientales, pero con la lógica también de involucrar a la comunidad desde cero, es decir, con un enfoque, lo intentábamos al menos de abajo hacia arriba, y que fuera la propia comunidad que dijera cómo se quería involucrar. Y en ese sentido creamos proyectos que me parecen muy interesantes, como que las personas vieran que pudiera obtener un ingreso, por ejemplo, de la separación de residuos. Entonces, funcionó hasta cierto momento. Lo que les puedo decir de esa experiencia, además de, por supuesto, que era muy enriquecedora, es que ahí me di cuenta lo complicado que es estar en una organización de sociedad civil y que si no tienes estructura, método, sistema y pues recursos humanos claros y el objetivo claro de la organización, eventualmente se puede perder, porque a lo mejor tienes patronos muy fuertes, pero pues esos patronos generalmente están en otras 1001 actividades. ¿Quién toma las decisiones dentro de una organización? No tiene una jerarquía quizás tan clara como en empresa, como en gobierno, donde pues tienes tu director y de tu director tienes a tal y tal y tal. De pronto en el sector social te encuentras con que pues pareciera que todo es bonita onda y entonces no quiere haber tanto estructura jerárquica, y más cuando se crean este tipo de organizaciones híbrido que están pues entre académicos que les interesaba formar una organización, personas de la comunidad que estaban interesados en mejorar su situación de la comunidad, personas de gobierno que querían hacer cosas para bien y querían apoyar desde su propia trinchera. Entonces, esta ameba que quedó ahí formada resultó muy complicada después la perspectiva de gobernanza. Estuve ahí trabajando 1 año y medio más o menos, y es por un egresado del CIDE, que también va a estar por acá, que es Carlos Cordourier, que en algún momento se abre la posibilidad, empiezo a platicar con él no es de mi generación, pero teníamos contacto, y llego a un evento del Centro Mexicano para la Filantropía, haciendo una relatoría, me llama la atención lo que hacen, y de pronto veo que hay una plaza abierta, y dije, pues, no pierdo nada, viendo si regreso al Distrito Federal y si puedo meterme a esta organización, sobre todo en el área de investigación, que era algo que a mí me llamaba la atención. Entro finalmente a CEMEFI en el 2008 ya, empiezo trabajando con él, con Carlos. Eso es de las cuestiones creo que muy ventajosas del CIDE,
Hay un montón, pero entre ellas un poco las relaciones, porque aunque somos pocos, pero híjole, cómo nos dispersamos, es impresionante. De hecho, hace unos meses Ricardo y yo nos vimos por allá en Oxfam, ¿no? Entonces, es muy rico la cantidad de espacios en los que nos hemos desarrollado, nos hemos desenvuelto como profesionistas, y tiene esa ventaja que, en general, cuando recibimos un correo de un egresado del CIDE, bueno, en principio le abres la puerta y ya después ves hasta dónde lo puedes ayudar, pero ese tipo de continuidad a mí me parece que se mantiene. Yo lo he buscado con otros exalumnos, con personas de generaciones arriba, generalmente hay puertas abiertas, y lo intento hacer también para aquellos que de pronto me buscan, en particular porque les interesa algo relacionado con sociedad civil, y por eso es que en todo caso llegan a donde yo estoy. Entonces, bueno, empiezo a trabajar en este lugar, en el CEMEFI, como asistente en principio, como líder de investigación, y poco a poquito tengo la oportunidad de ir avanzando. CEMEFI es una organización que tiene 25 años, y lo que hacemos, como nosotros nos llamamos, es una organización paraguas, es decir, ayudamos a otras organizaciones, no estamos en trabajo directo con beneficiarios o con personas que estén directo a la comunidad rural o directo con algún problema de salud y tal, sino que fortalecemos a otras organizaciones de todos los campos habidos y por haber: salud, medio ambiente, políticas públicas, desarrollo, derechos humanos, lo que ustedes gusten y manden, y les damos un poquito más de herramientas para vincularse de manera efectiva. Uno de los problemas, por ejemplo, con las organizaciones es que si de pronto quieren hacer incidencia en política pública o quieren buscar la vinculación con gobierno, no necesariamente saben cómo tocar las puertas y no necesariamente las abren. Entonces, nosotros tratamos de formar el vínculo en ese sentido. Y también trabajamos con empresas. Mi organización damos el distintivo de empresa socialmente responsable, que a lo mejor algunos de ustedes lo ubican. Hay todo un proceso a seguir para que las empresas lo obtengan. Y lo que buscamos también es que estas empresas entonces logren la vinculación con las organizaciones, para que si, por ejemplo, quieren hacer un proyecto social, sepan con quién pueden aliarse de manera efectiva para mejorar la situación. Tenemos más de 1,200 miembros, y cada uno de estos miembros da una cuota que va desde 3,000 pesos anuales hasta quizás las empresas que llegan a tener una cuota mayor, y a partir de ahí es que se obtienen recursos para que la organización funcione. Somos alrededor de 40 personas funcionando en la organización, y somos un bicho raro en sociedad civil. Uno, porque llevamos 25 años trabajando. El promedio de las organizaciones en México duran entre 3 y 5 años y mueren, porque no hay suficientes recursos y por lo que yo les decía, un poco de gobernanza interna. Entonces, si hay pocos recursos y no tienes bien estructurado cómo vas a sobrevivir y tal, es fácil que mueras, ¿no? No hay mucho apoyo por parte del gobierno tampoco al respecto, entonces siempre hay que andar persiguiendo la chuleta. Otra cuestión por la que somos diferentes, digamos, es que los 40 que trabajamos ahí tenemos salario, tenemos prestaciones, tenemos tal. El mundo de la sociedad civil en México en general es muy precario, en el sentido de que las organizaciones de pronto no están dispuestas a dar todos estos beneficios, y pues hay un momento en que todos decimos, pues, adversidad al riesgo, tengo que irme a un trabajo que me permita también cierta estabilidad económica y demás. Entonces, es de las cuestiones que como CEMEFI hacemos, y además empujamos y abogamos también para que otras organizaciones puedan tener eso. Entonces, bueno, yo lo dejaría un poco hasta ahí. Muy bien, muy ilustrativo. Ahora vamos a darle la palabra a Ricardo Rivellino, que es director de investigación de Oxfam en Gran Bretaña. Dirige un equipo de la entrega de investigación de alto nivel en apoyo a las campañas mundiales de Oxfam, y tiene un papel clave en la configuración de la dirección intelectual de Oxfam sobre los desafíos que enfrenta el desarrollo mundial. Antes de llegar a Oxfam, trabajó con el PNUD, donde dirigió la producción del primer informe sobre desarrollo humano de África. Es coautor de varios informes sobre el desarrollo humano global, así como el informe sobre el desarrollo mundial de 2010 del Banco Mundial, y ahora está colaborando con la nueva evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el famoso IPCC. Antes de unirse al PNUD, trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social y en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha realizado investigaciones sobre la seguridad alimentaria, el cambio climático, la seguridad social y la política social, el desarrollo regional,
el ingreso, la pobreza y la desigualdad, los temas de desarrollo favoritos. Es licenciado, obviamente, en Economía por el CIDE y tuvo la maestría en Economía de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Le doy la palabra. Gracias, Lorena, y gracias por la invitación a los organizadores. Y lo primero que quiero decir es, el CIDE me cambió la vida, ¿no? Entonces, quiero sacar eso de la agenda. Y quiero contarles cómo pasó esto. Y cuando estaba a punto de terminar, empecé a trabajar con profe Alejandro Villagómez, que está sentado allá atrás. Y estamos trabajando en unos temas de ahorro. Y curiosamente estábamos utilizando unas bases de datos muy grandes para aquel entonces, donde estábamos mucha programación, estadística y demás, que de alguna manera, cuando yo estaba estudiando la licenciatura en Economía, no pensé que eso iba a ser como mi vocación, porque no es algo que es como particularmente atractivo, ¿no? Sentarte enfrente de una computadora con una base de datos que tiene 15,000 observaciones y tratar de machacarla hasta que diga lo que el profe Villagómez quiere. Pero bueno, eso fue lo que yo estaba haciendo cuando estaba en el último semestre de la licenciatura. Y este proyecto era un proyecto que estaba financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Entonces, curiosamente, Alejandro me dice, bueno, ¿no te interesaría hacer una pasantía al BID? Y le digo, bueno, sí, no, ya, ¿por qué no? Claro, ¿no? Entonces, mandamos mi CV a la persona que estaba como dirigiendo ese proyecto desde Washington. Y esta persona responde, ¿no? Con un email casi inmediatamente. La verdad es que no sé nada de las pasantías, pero estoy buscando un asistente de investigación y esto suena perfecto, ¿no? Y yo en aquel entonces tenía acceso al email de Alejandro, ¿no? Y lo vi antes que él, vi el email, ¿no? Antes que él. Y me acuerdo que voy, Alejandro, hay un email, ¿no? Y me dice, ¿y por qué estás leyendo mis emails? Porque me diste acceso a tu cuenta y tengo que estar seguro de que estoy haciendo mi trabajo bien y demás. Bueno, al final resultó que 2 semanas o 3 semanas después de que me terminé la carrera, me ofrecieron un trabajo en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Yo tenía 22 o 23 años. Y es así, digamos, un golpe de suerte gigantesco, ¿no? En parte suerte, en parte el hecho de que estaba trabajando con Alejandro. Una circunstancia que era estar trabajando en esas bases de datos que en aquel entonces era cuando las computadoras estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Entonces las computadoras no eran lo que son ahora. Las bases de datos, utilizar esas bases de datos era muy innovador. Y era una habilidad que era muy demandada en el mercado en aquel entonces, ¿no? Y así es como a los 23 años me fui a trabajar a Washington, al Banco Interamericano de Desarrollo, con algunos de los economistas más influyentes en Latinoamérica, ¿no? Y esta experiencia, digamos, digamos, abre las puertas porque hay un elemento de path dependence en las carreras. Estuve allí 2 años y medio. Después, la persona con la que yo estaba trabajando allí se llama Miguel Sekeli, no sé si lo conocen. Miguel, después de 2 años y medio, Vicente Fox ganó la presidencia del país, un montón de esperanza para México, no sabíamos lo que iba a pasar. Y Miguel se regresó a México a trabajar en el gobierno de Fox. Y yo me fui a Barcelona a hacer la maestría. Después de hacer la maestría, estaba, digamos, como esa discusión entre hacer el doctorado y tratar de seguir una carrera académica o seguir con este tipo de trabajo un poco más orientado a la política social, más práctico. Miguel en aquel entonces ya era subsecretario de Desarrollo Social en la Sede Sol y cuando yo terminé la maestría era entre seguir la carrera al doctorado o venir y trabajar con Miguel un rato en la Sede Sol, y yo decidí venir y trabajar con Miguel, ¿no? Que es mi experiencia en el sector público. Fue una experiencia interesante. El sector público en México digamos, es un desafío, no es el mejor de los lugares, pero al final, digamos,
era un momento muy importante para México, era como el nacimiento de la alternancia en la presidencia. Entonces, bueno, o sea, eso es digamos, mi experiencia en el sector público. Estábamos trabajando un montón de cosas de pobreza, un montón de cosas de desigualdad, que también eran temas relativamente nuevos, ¿no? Una de las cosas que estábamos trabajando en aquel entonces era la medición nacional oficial de pobreza, ¿no? Entonces, era parte de lo que me tocaba hacer. Me tocaba, digamos, recolectar las encuestas nacionales de ingreso y escribir los programas, ¿no? O sea, sentarme enfrente de la computadora, y yo seguía haciendo eso 5 años después. Yo seguía escribiendo programas enfrente de la computadora con bases de datos enormes para digamos, tener resultados, ¿no? Sobre cómo había cambiado la pobreza en México, cómo había cambiado la desigualdad y cosas así, ¿no? Pero justo digamos, en ese año también, digamos, dentro de los contactos que haces en estos organismos internacionales y con el tipo de trabajo que haces utilizando estas bases de datos, generas un montón de contactos externos, y uno de estos contactos me pidió escribir un capítulo, un artículo para el Informe Mundial de Desarrollo Humano, ¿no? Que es el informe, uno de los informes más importantes de Naciones Unidas. Y escribí este artículo con otro compañero del CIDE que también trabajó con Alejandro, Andrés Montes, y bueno, eso como que me abrió las puertas a Naciones Unidas. Y después de este artículo había una posición abierta como estadístico en el Informe Mundial de Desarrollo Humano, donde fundamentalmente lo que estaba buscando era alguien que pudiera bajar bases de datos y calcular índices, ¿no? Los índices, el famoso índice de desarrollo humano y todos los índices que acompañan al informe Mundial de Desarrollo Humano, ¿no? Lo que les estoy tratando de decir es que sonaba terriblemente aburrido ser un estadístico y estar enfrente de la computadora y dedicarle todo mi tiempo a programar en Stata, pero al final era una herramienta que me abrió muchísimas puertas, y que de alguna manera, o sea, o sea, cuando yo estaba en el primer año de la carrera, o estaba en el segundo año, incluso en el tercer año, no pensé que yo me iba a dedicar a eso, ¿no? Pero me abrió un montón de puertas. Estuve varios años en Naciones Unidas trabajando en el Informe Mundial de Desarrollo Humano. Uno de mis jefes en ese trabajo venía de Oxfam, desde Inglaterra. Él había sido el director de investigación de Oxfam antes de llegar a ser el director del Informe de Desarrollo Humano Mundial. Y bueno, empezamos a trabajar juntos, ¿no? Después de tener unas desavenencias bastante fuertes iniciales, porque, bueno, él era digamos, venía como del activismo social, y yo venía de esta obsesión con los números y la estadística y el rigor de que el número tiene que ser preciso, ¿no? Pero después de un año de trabajar juntos, encontramos como un punto medio donde empezamos a trabajar muy bien. E hicimos cosas súper interesantes, ¿no? O sea, cosas que nos permitieron tener muchísima influencia con esos informes, cosas que me permitieron crecer muchísimo profesionalmente, porque entonces, digamos, ahí fue cuando di el cambio de ser solamente un estadístico o alguien que estaba haciendo solo econometría, o sea, que manejaba bases de datos muy grandes, a alguien que estaba utilizando esas bases de datos y los resultados que podía generar analizando esas bases de datos para analizar, para tener influencia en el debate público y en el diseño de políticas internacionales, ¿no? O sea, esta experiencia en el PNUD me permitió, por ejemplo, en algún momento me tocó ir a presentar el informe a Brasil, y me tocó dar una conferencia de prensa con Dilma Rousseff, ¿no? Que es ahora la presidenta de Brasil. En algún otro momento me tocó ir a presentar otro informe a la India, me tocó dar un testimonio en el Parlamento de la India, ¿no? Y estas cosas son cosas que te permiten crecer muchísimo, ¿no? Y que te permiten ver, digamos, como estos resultados y el uso de bases de datos en un contexto como de políticas públicas a nivel internacional y a nivel local. Digamos, esa es mi experiencia en Naciones Unidas. Después de varios años en el Informe Mundial, me pasé a la oficina de África, donde estaban tratando de hacer el primer informe
de desarrollo humano para África, y eso fue lo último que hice antes de que Oxfam empezara a buscar un nuevo jefe de investigación, un nuevo director de investigación, y con la experiencia que yo había tenido con Kevin Watkins, que es el antiguo director de investigación de Oxfam y antiguo director del Informe Mundial de Desarrollo Humano. Y bueno, él me buscó, me escribió, me dice, están buscando un nuevo director de investigación, ¿quieres hacerlo? ¿No? Y ese es un momento, digamos, como no sé cómo decirlo, pero un momento como de una introspección muy fuerte para mí, porque bueno, yo llevaba casi 8 años en Naciones Unidas, tenía un trabajo muy bueno, muy estable, muy bien pagado, vivía un departamento precioso en Brooklyn, Nueva York es fantástico, ¿no? Tenía toda mi vida establecida. Y surgió esta oportunidad, ¿no?, de ser el jefe de investigación de una de las ONGs más importantes del mundo, ¿no? Y lo que eso implicaba era mudarme de Nueva York, era un recorte salarial bastante fuerte, mudarme a Oxford, que es, digamos, un pueblo comparado con Nueva York, y dejar, digamos, a todos mis amigos, ¿no?, toda mi red social. Y estuve a punto de decir que no, porque, digamos, o sea, llega un momento donde dices, bueno, hay cosas que probablemente son más importantes que la carrera, ¿no? Pero al final, cuando me di cuenta que digamos, es una posición bastante influyente, la posición de director de investigación de Oxfam, que a lo mejor no la iba a tener otra vez, ¿no? Que a lo mejor en 5 años iba a tener, digamos, otras responsabilidades personales que no me iban a permitir tener, digamos, la libertad de recortar el salario o de dejar todo así de un día para otro. Y al final, bueno, decidí tomarlo, ¿no? Eso fue hace un poco más de un año. Y la verdad es que no me arrepiento, ¿no? Porque de alguna manera lo que tiene Oxfam es, a diferencia de las otras organizaciones donde yo estaba trabajando, es que es muy independiente, ¿no? O sea, cuando tú trabajas en Naciones Unidas o cuando trabajas en el Banco Mundial o en el BID, al final los gobiernos de los países que aportan los recursos a estas organizaciones son quienes deciden cuáles son más o menos los mensajes. O sea, hay gente súper inteligente, hay gente muy motivada, hay más motivación en unas que en otras, pero al final hay un proceso político sobre lo que puedes decir o no, ¿no? Y en Oxfam lo que uno tiene, que es una experiencia muy satisfactoria para mí, es que lo que haces es identificas cuáles son los temas en donde tú puedes como subrayar la injusticia que existe en el mundo en algún momento y empiezas a trabajar en ellos. Entonces, la manera en como algunos de mis colegas me han dicho es, lo que Oxfam es el McKinsey de la gente que no tiene voz, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, lo que nosotros vemos en las estructuras de poder en distintos países, ricos y pobres y en vías de desarrollo, es que hay un montón de gente que está como marginada del debate público, ¿no? Y entonces el debate público está capturado por digamos, ciertos intereses. Y muchas veces la gente que está siendo afectada por digamos, estos procesos no tiene una voz, ¿no? Entonces el trabajo que nosotros hacemos es digamos, como buscar cuál es esa voz y ayudarlos a que tengan mayor voz. El ejemplo por ejemplo, como los inversionistas bueno, nacionales y extranjeros están comprando grandes cantidades de tierra en África y están desplazando a comunidades que de alguna manera, o sea, no tienen la manera de desafiar por los mecanismos legales o institucionales, digamos, esta captura de tierras, ¿no? Eso es algo que nosotros estamos haciendo y que es algo muy reconfortante de alguna manera, ¿no? Que también es algo que yo lo veo como una progresión personal, porque de nuevo cuando yo estaba en el CIDE, digamos, a lo mejor la prioridad en aquel entonces era ser preciso, ser riguroso, ¿no? O sea, ganar el debate con la mejor idea, ¿no? Y de alguna manera ahora utilizo esas herramientas para influir en cambio social.
que es algo que es como muy relevante, ¿no? Y es algo que de alguna manera, digamos, llegué allí un poco por circunstancia y casualidad, pero de alguna manera me siento muy afortunado con la trayectoria que he tenido. Como les dije al principio, yo estoy convencido, ¿no? O sea, Juan hablaba del contrafactual, de cómo hubieran sido las cosas si uno hubiera hecho algo diferente, pero yo estoy convencido que si no hubiera venido al CIDE no hubiera tenido ninguna de esas oportunidades. Y es por eso, ¿no?, que es como muy halagador poder regresar 19 años después, que no fueron hace 20, fueron 19 que yo entré aquí, y poder contar esta historia, ¿no? Y poder contar, digamos, hablar con los compañeros, ¿no?, de aquel entonces, los profesores, decir gracias, ¿no? Gracias, de verdad. Y al mismo tiempo decir, si ustedes quieren, o sea, si ustedes quieren trabajar en este sector, hay oportunidades. No es un sector donde van a ganar muchísimo dinero, pero o sea, se vive bien. Pero es un sector donde uno puede hacer cosas muy importantes, ¿no? O sea, o sea, en términos de lo que algunos filósofos y pensadores llaman agencia, ¿no? O sea, uno tiene un montón de agencia aquí. Que muchas veces es un sustituto del ingreso, y es, en mi experiencia personal, la agencia, ¿no?, que yo tengo ahora mismo como jefe de investigación en Oxfam a nivel mundial, es algo que me hace ni siquiera pensar en el recorte salarial, ¿no?, que tuve al mudarme de Naciones Unidas para Oxfam, ¿no? Pero esa es la historia que quería contar. Fascinante historia, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Los tenías a todos? Bueno. Ahora le voy a dar la palabra a Tomás, que también nos va a contar otra historia muy interesante. Él egresó de la licenciatura en Derecho en 2005 y ahora es asesor de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Es maestro en estudios de paz, seguridad, desarrollo y transformación de conflictos por la Universidad de Innsbruck en Austria, que es Mesa UNESCO. Es abogado egresado con mención del CIDE. Estudió negociación en la Universidad Torcuato Di Itela en Argentina. Recibió 3 entrenamientos en operaciones de cooperación cívico-militares por parte de los cascos azules de la ONU. Ha trabajado en el Reino Unido, en Holanda, en Rumania, impartiendo talleres de transformación de conflictos. Trabajó en el Centro de Colaboración Cívica, organización dedicada al diseño y ejecución de procesos de diálogo y fortalecimiento democrático en México. Facilitador de la Flaxo México en mediación de conflictos. Codirector del colectivo Tomate, desarrollando el proyecto Ciudad Mural. Catedrático de la Universidad del Claustro de Sor Juana y docente de diplomados que imparte tanto el CIDE como el ITESO en temas de negociación, mediación, construcción de acuerdos y cultura de paz. Ha sido capacitador de mediadores comunitarios, policías de proximidad y funcionarios en proyectos de prevención de la violencia. Asesor de la Comisión de Justicia del Senado ahora y desarrolla procesos de construcción de consenso legislativo. Nada fácil. Le doy la palabra. Gracias, Lorena. Bueno, pues primero que nada, muchas felicidades por estos 20 años que está cumpliendo el CIDE. Me da gusto formar parte de una generación que egresó de esta institución y bueno, pues para mí también me gustaría contarles como mi trayectoria dentro del CIDE y cómo llegué como avanzando en estos temas. Cuando yo entré al CIDE era apostarle a la nueva generación que se estaba creando. Una idea que nos vendieron muy bien a través de estudios de casos y poder aprender así el derecho. Entonces sonaba muy bien y fue realmente apostarle a algo que no sabía cómo iba a ser, pero que tenía un peso pues, bastante importante, el nombre del CIDE. Durante la carrera creo que fue mucha disciplina para mí, como
estarme entrenando en disciplina y también en cómo formar argumentos, cómo argumentar con los compañeros. Y en ese entonces el debate sobre tener la razón y ganar la razón y avasallar sobre la razón era como algo muy importante para mí. Conforme fui estudiando, me di cuenta que lo que a mí me interesaba más era pues, la mediación, la negociación, cómo lograr acuerdos. Y afortunadamente en el CIDE hubo un espacio en donde esto era posible. O sea, había una mente, había una preparación con distintos perfiles de profesores y profesoras, quienes estaban compartiendo su experiencia. Y yo me graduó de la licenciatura haciendo mi tesis sobre cómo medir la efectividad de la mediación del Centro de Justicia Alternativa. Entonces, un poquito con el chip de vamos a medir, cómo se puede medir, y bueno, lo que llegué ahí fue vamos a medir a través de la percepción de satisfacción de usuarios en los centros de mediación. Cuando estaba en mis últimos años de la carrera, yo empecé a trabajar en un despacho de abogados dedicado a el área de consultoría laboral. Tenía la idea de que, pues por ahí conciliación, junta de conciliación y arbitraje o relaciones laborales, algo iba a tener que ver con mediación o con negociación, y bueno, pues al final de cuentas resultó ser que lo que yo me dedicaba era despedir personas y hacer como el proceso un poco más sencillo, ¿no? Definitivamente no, o sea, como nos comenta Lorena, de pronto esos reveses que dices, híjole, creo que por aquí no era, ¿no? Por aquí no es lo que yo quiero. Sin embargo, algo que aprendí de eso es justamente cómo, o sea, como en esa situación tan difícil, o sea, que bueno, cuando le estás diciendo a alguien que ya no, la empresa ya no más va a requerir de sus servicios o de su apoyo, lo que sea, o sea, es un punto muy sensible, es un punto muy delicado, ¿no? Entonces, para mí fue cómo empezar a trabajar en ese punto, o sea, en ese punto del conflicto, ¿no? Situaciones difíciles. Bueno, me salí del despacho de abogados y después entré al Centro de Colaboración Cívica, busqué una organización que se dedicara a la construcción de consensos y me encantó, o sea, me encantó lo que estábamos haciendo. Me encantó el hecho de poder llevar a cabo reuniones con diversos actores, negociaciones de grupos y cómo facilitar reuniones, ¿no? Entonces, de haber estado en el Centro de Colaboración Cívica, dije, bueno, me gusta esto, creo que va por acá. Entonces, ¿cómo empiezo a desarrollar más herramientas? O sea, si ya tengo un bagaje de abogado, ¿no? Tengo un bagaje que estoy comenzando por la parte de mediación, de negociación, ¿qué más? ¿Cómo encuentro otras herramientas para trabajar con conflictos? O sea, al final del día lo que me interesa y me sigue interesando, y me interesaba en ese entonces era conflictos. Entonces, elijo hacer la maestría en estudios de paz, seguridad, desarrollo y transformación de conflictos en Austria, y ahí empiezo a aprender otras herramientas. O sea, ¿qué más? Aparte como de este rigor, ¿qué más hay? Y bueno, pues ahí empiezo a trabajar con metodologías de transformación de conflictos que involucran al teatro a través de representaciones de la realidad para ver qué cosas se pueden cambiar de esa representación que tiene un impacto en la realidad, y también sobre comunicación no violenta, o sea, cómo ponemos un énfasis en la comunicación que conecta a las personas en lugar de una comunicación que está tradicionalmente clavada o arraigada en cómo ganarle al otro o cómo generar juicios o cómo separarme o cómo generar esta desconexión. Entonces, también seguí desarrollando temas de negociación y de mediación, y regreso de la maestría y me voy a Puebla, porque yo soy de Puebla, y resulta que un grupo de compañeros allá están haciendo un colectivo con un proyecto que se llama Ciudad Mural. Y este proyecto lo que proponía era cómo contar historias de la localidad, de una localidad en específico, a través de murales. Entonces, a mí se me hizo una buena idea, y lo que yo vi que podía aportar en ese proyecto en específico era cómo trabajar la conexión entre los grupos de personas que iban a estar participando en ese proyecto.
y bueno, pues entonces a través de reuniones, de talleres de comunicación no violenta, de teatro, de mediación, empezamos a generar, bueno, primero se hace una invitación a la gente de la comunidad que desee participar en este proyecto, si les interesa participar en este proyecto, y partiendo de una invitación en donde una persona puede ver algo para sí misma, entonces empezamos a construir. Y este proyecto lo que tiene es que, o sea, parte de la invitación y parte de que son las historias de las personas las que se están plasmando y no es un artista que llega y plasma una historia. Entonces, sobre las líneas de cultura de pases está también el cómo mostrar la identidad, y esta es una manera en la que he estado trabajando en eso. También estuve trabajando, capacitando maestros en negociación, en transformación de conflictos, en mediación de conflictos escolares entre alumnos, y ese fue un proyecto que hicimos con la Flaxo y fue en toda la República. Y actualmente lo que hago es dar cursos de mediación, trabajar esta parte de cómo generar un policía que pueda tener contacto con la ciudadanía, o sea, cómo cerrar esas brechas de desconfianza, cómo generar este contacto, ¿no? Y bueno, ahora lo que estoy haciendo es, además de todas estas cosas, es asesorando la Comisión de Justicia en procesos de diálogo, en audiencias públicas, en cómo generar consensos en las comisiones o entre asesores del Senado. Entonces es como, en realidad es como cómo entras y sales de un espacio a otro espacio sin estar, en mi caso, como completamente casado con una sola idea de quién soy, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, o sea, como el ingreso que yo voy generando, pues no depende solamente de una fuente, sino de varias fuentes, y estar pues con esta idea de que si puedes aportar algo y si quieres aportar algo, pues puedes hacerlo, ¿no? O sea, si quieres generar un impacto en una localidad, puedes hacerlo. Pues eso sería lo que tengo que decir al respecto. Bueno, pues otra historia muy interesante. Le voy a dar ahora la palabra al público para que pregunten. Tenemos todavía unos 25 minutos antes de la comida. Si alguien tiene preguntas. A ver, si pueden pasar el micrófono a Néstor, por favor. Gracias. Pues bueno, mi pregunta no sé si esta sea la mejor forma de hacerla, pero espero que me entiendan como la idea de fondo, supongo que sí. Trabajando como en la sociedad civil, digamos, ¿qué tan frecuente o qué tan común dirían que es llegar a ese momento en el que dices como, bueno, ya mi trabajo valió la pena o tuvo algún impacto o algo así? Supongo que en Oxfam debe ser como mucho más común que tal vez en otras un poco más pequeñas, ¿no? Pero pues, esa es la pregunta. Yo soy pequeñita en comparación con Oxfam. Yo creo que nunca llegas estrictamente en ese momento. En lo personal, cuando a mí me pasa eso, es cuando tenemos eventos que organizamos en CEMEFI que tratan de involucrar y ayudar a otras organizaciones. Se te acercan las personas y te dicen, gracias porque no tenía ni idea de que este mundo existía y gracias a lo que tú me dijiste, ahora sé que puedo ir por este o tal o cual camino. Entonces, ese es un momento, y cuando 2 años después lo sigues encontrando y siguen trabajando, eso también es fundamental. Pero son pequeños momentos que para mí son los más importantes. No es que hay un momento que dices, ya, esto está cumplido y mi meta en la vida se acabó, porque además, conforme te vas involucrando en un tema, sociedad civil tiene esta riqueza y esta diversidad de temáticas. Entonces, sabes de un tema, piensas que ya lo cerraste y en eso aparece otro y en eso aparece otro, y es una cadena que nunca acaba, ¿no? Pero para mí son pequeños momentos
cuando te das cuenta que ayudaste a otros, en mi caso, a profesionalizarse y a mantenerse en este mundo de sociedad civil que de pronto no es tan fácil. No, es una pregunta súper interesante porque de alguna manera, o sea, hay un desafío, ¿no? Cuando trabajas en la sociedad civil, que es no caer en el mesianismo y no trabajar en estas organizaciones porque quieres salvar al mundo, ¿no? Porque no lo vas a salvar, ¿no? Pero lo ves mucho y de alguna manera, o sea, siempre hay esa batalla interna dentro de estos organismos para digamos, no tratar de ser el salvador ¿sabes? Del pobre y del desvalido, porque la verdad es que, digamos, ese modelo no funciona, ¿no? No ha funcionado ese modelo que es paternalista y o sea, no tiene nada que ver con agencia y con el empoderamiento de lo que estaba hablando antes, ¿no? Y digamos, hay un balance muy fino entre eso. Cuando trabajas en estas organizaciones y estás trabajando en campañas o estás trabajando en programas o cosas así, y digamos, muchas veces te das cuenta que todo el trabajo que haces tiene muy poco impacto, ¿no? Porque muchas veces el impacto es tener una mención en la prensa, o el impacto es, digamos, como limitar un debate legislativo sobre una ley que uno cree que es negativa, ¿no? Y uno siempre, o sea, al menos en mi caso, siempre voy con la duda de si estamos haciendo lo correcto, ¿no? Porque al final, digamos, es esa duda de la que hablaba Juan también antes, ¿no? O sea, uno siempre tiene que tener esa duda, pero es un mundo distinto a la academia, ¿no? Porque tienes que actuar, y si no actúas, siempre, o sea, siempre vas a, o sea, puedes pecar de no actuar o puedes pecar de actuar, pero la cuestión es siempre estar, digamos, como cuestionándote si lo que estás haciendo es lo correcto. Y muchas veces, por ejemplo, no sé, o sea, en las campañas de Oxfam, en algún momento, digamos, hay esta discusión sobre si las inversiones de los grandes bancos en los commodities genera la volatilidad, ¿no? en los precios de la comida. Y la verdad es que la evidencia no es concluyente, ¿no? Pero de alguna manera en algún momento Oxfam decidió hacerlo y los bancos en Francia decidieron parar, ¿no? Antes, o sea, ante la duda de que generan esta volatilidad, decidieron parar. Y ese para nosotros es un triunfo. Y eso, digamos, es una de las cosas que te hacen pensar, bueno, esto tiene sentido. Pero como yo funciono, entonces me cuestiono, o sea, estamos haciendo lo correcto, ¿no? Estamos haciendo lo correcto. Y es un como proceso dialéctico, práctico, porque al final pues, o sea, lo que uno quiere es tener influencia y voz, pero uno tiene que ser muy responsable con esa influencia y esa voz, ¿no? Y siempre como estar dudando y estar escuchando las otras voces sobre lo útil digamos, del trabajo que uno está haciendo. Yo te diría como pensar que estás en un proceso y formas parte de un proceso, ¿no? Entonces, sí puedes tener indicadores, ¿no? o pequeños resultados que forman parte de este proceso y celebrar esos resultados, ¿no? Pero, o sea, al final, cuando entras en la mentalidad de proceso, o sea, puedes entrar y puedes salir, pero el proceso va a continuar. Yo me voy a aprovechar de que tengo el micrófono para decir que aquí en la academia también somos como parte de la sociedad civil, aunque están separados los paneles, ¿no? Y el CIDE es gubernamental, ¿no? Financiado por el Estado. Sí, yo comparto esa satisfacción como profesora cuando yo digo estoy haciendo lo correcto o vale la pena mi chamba, es sobre todo en la docencia, no tanto en la investigación. No es la mención en el periódico, a lo mejor sí la publicación del libro, pero sobre todo cuando veo a los alumnos, ¿no? Que salen de la clase y aprendieron algo, eso es una satisfacción enorme, porque sí ves que estás cambiando, y si en algo tiene impacto la academia, yo creo, es justamente en educar, y más en este país que hace tanta falta. Bueno, ahí dejo mi speech. Next, preguntas. Cecil.
Sil primero y luego te la paso. A ver. Bueno, solo, o sea, ustedes llegaron a donde están como medio de manera al azar, bueno, o sea, eso parece. No, está padre, pero lo que quiero decir es que, o sea, ¿ustedes creen que hay una manera más directa de llegar a la sociedad, a trabajar en sociedad civil? No sé, maestrías en particular, trabajos en particular, o sea, no sé, como una carrera para llegar a donde están. Tomamos otra pregunta más y hacemos la ronda de respuestas. Bueno, básicamente es lo mismo que Cecil, o sea, mi pregunta es más que nada porque estoy en un punto en el que, o sea, soy egresada de economía, entonces no sé si hacer un doctorado, una maestría y en qué hacer la maestría, por ejemplo, en dado caso, ¿no? Sí, porque mi idea inicial antes de entrar a economía era estudiar economía porque me servía por las herramientas y luego especializarme en relaciones internacionales, ¿no? Pero en realidad todavía ya no estoy tan segura, ¿no? Porque después de ver todas estas herramientas económicas, siento que puedo seguir todavía por ese camino y luego aplicarlo de como economista, ¿no? No tanto como internacionalista. Pero entonces, por eso es mi duda, o sea, como qué recomendarían, o sea, a lo mejor de seguir, ¿no? Doctorado, maestría y qué área. Está re complicada. Bueno, sin duda hay disciplinas en maestrías y doctorados que yo le diría que más maestría que doctorado también, quizás, como un poco comentaba Ricardo, depende de la herramienta que vas a utilizar, ¿no? En nuestro caso es una cuestión de investigación y en ese sentido la metodología que nos dieron en el CIDE fue fundamental para poder agarrar temas bien diversos de pronto, pero sabes que tienen que tener un rigor metodológico y tal, y eso te sirve. El doctorado, sin duda, pues va quizás a un paso más hacia la academia, pero algo que sí se puede hacer y que yo recomendaría muchísimo, independientemente del camino que tomen, es que pueden desde ahora empezar a hacer trabajo voluntario o apoyo voluntario en organizaciones de sociedad civil. Tiene como ventaja que, por supuesto, tu formación y nivel curricular, porque eso también lo puedes mencionar dentro de tu CV, y hay empresas incluso que eso lo toman muy en cuenta para contratar a alguien, si tiene algún background, no solo que te gusta el cine y la yoga, ¿no? Sino también que hiciste algún trabajo voluntario, pero además tiene la ventaja que ahorita que no necesariamente estás buscando un ingreso, porque todavía tienes la oportunidad de estudiar y tal, pues sí tiene el chance de que vas entrando a este mundo de la sociedad civil y te vas dando cuenta hacia dónde te puede interesar, qué temáticas te pueden llamar la atención. Y además, otra gran ventaja es que tienes esa sensación de que de alguna manera lo que estás haciendo, el aporte que estás dando, le está ayudando a alguien, estás aportando para que una situación social a lo mejor tenga una mejora, aunque la parte de la medición puede ser difícil, pero ya tienes un poco esa semillita. Entonces, a mí me parece que independientemente de las decisiones sobre maestrías temáticas, quizás puede ser un poco más complicado. Sin duda temas de desarrollo, aunque también ya hay mucho digamos, en el medio, pero aprovechen y utilicen la posibilidad de ser voluntarios, dense ese chance. Cuando se pregunten las encuestas, en México aproximadamente 20% de la población dice que es voluntario en organizaciones de sociedad civil, lo cual es un promedio bajo a comparación con otros países, a lo mejor, ¿no? Y cuando les preguntas a las personas por qué no dan a un apoyo voluntario, la principal respuesta es porque no tengo tiempo y la segunda es porque no confían en las organizaciones, ¿no? Entonces, ante la primera no tengo tiempo, es como, ay, ¿cuántas veces fuiste al cine? ¿Cuánto tiempo te la pasaste en Facebook? ¿No? Esto del tiempo es bien relativo, bien que puedes utilizarlo para un bien, ¿no? Y el segundo, de por qué no confías en organizaciones, hay mecanismos, pueden acercarse a CEMEFI, tenemos una listota de las organizaciones, digamos, que tienen más tiempo, más reconocimiento en México, o hay otras instancias a las que se puede acudir, pero me parece que de pronto esos dos son pretextos y tenemos ese chance de dar algo de nosotros y te va a servir para aprender y saber si este mundo de la sociedad civil te interesa y en ese sentido clavarte después a un nivel laboral. Sí, la verdad es que es súper complicado, porque al final, o sea, no sé, mi experiencia me dice que todo lo que planeé, nada pasó, ¿no? O sea, entonces, o sea, decirte, no, es mejor hacer una maestría, es mejor hacer un doctorado, o es mejor tratar de buscar una carrera así, o sea, no sé, en mi experiencia casi
casi nunca pasa, ¿no? Porque hay un montón de contingencias, hay oportunidades, hay unas puertas que nunca se abren y demás. No sé, justo antes de que pasara todo esto que conté, de que empezara a trabajar en este proyecto específico con Alejandro, yo me acuerdo, digamos, mi idea era, voy a presentar el GRE ahora, voy a trabajar en mi tesis durante los próximos 6 meses, voy a hacer el doctorado, voy a terminar y voy a ser un profesor por el resto de mi vida, ¿no? Y no, o sea, creo que sí presenté el GRE, pero de todo lo que planeé fue lo único que hice, ¿no? Y no me arrepiento, ¿no? O sea, ese contrafactual sí nunca sé cómo hubiera sido, ¿no? Pero al final, digamos, es un proceso de crecimiento personal donde lo que no te enseñan en el CIDE, eso sí, no me lo enseñaron a mí en aquel entonces, es, digamos, cómo lidiar con, digamos, ese como torbellino emocional de que las cosas no salen como tú piensas, ¿no? O sea, la inteligencia emocional de saber aprovechar las oportunidades que vienen y no llorar porque, digamos, no pudiste hacer lo que pensaste que ibas a hacer por muchos años. Y al final, digamos, como esa introspección es algo que a mí me tomó mucho tiempo, ¿no? Me tomó mucho tiempo, pero que es algo que o sea, si yo les voy a dar un consejo es aprendan a hacer esa introspección para que puedan tomar las decisiones en cada momento que sean las mejores para ustedes, ¿no? Pero de alguna manera casarse con un esquema, o sea, puede funcionar, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor te motiva a seguirlo y hasta que no lo consigas lo haces, pero muchas veces las cosas no dependen solo de ti, ¿no? Y casarte con ese esquema puede ser muy, muy, muy frustrante, ¿no? Entonces, si en verdad lo que uno quiere es una carrera en el sector de la sociedad civil, o sea, yo no soy la persona para decirte porque yo acabo de llegar y llegué, digamos, como después de un periplo enorme, ¿no? Pero, o sea, yo veo que por ejemplo, en Inglaterra, lo que la gente hace es voluntariados, ¿no? Lo que te permite es identificar si te gusta, si no te gusta, si te interesa, o sea, no te comprometes, ¿no? Como una carrera. Y al final, o sea, es algo que puedes poner en tu CV y algo que te permite como identificar y hacer este proceso como de tâtonnement, ¿no? Que es lo que al final como en mi experiencia es como las carreras funcionan, ¿no? O sea, vas tocando un poco por aquí y por allá y vas haciendo lo mejor de lo que va pasando, ¿no? Sí, lo que yo me pongo a pensar es, pues al final sigue tus intereses, o sea, como sigue lo que te interesa y continúa buscando herramientas que te funcionen. Explora como qué temas, qué más hay de lo que ya conoces, qué más podría ser. Y en mi caso, para encontrar la maestría, pues, o sea, primero fui como, bueno, pues igual puede ser una maestría de mediación, ¿no? O algo relacionado. O sea, como explora temas. Y lo otro es, y ya no sé si ponerlo como estrategia y sobre todo en la parte de sociedad civil, como garantízate un ingreso, y una vez que te garantizas un ingreso, como también busca qué otras actividades puedes hacer. O sea, que no dependa solamente de una fuente los intereses a los cuales tú te estás moviendo. Y prueba, o sea, si acércate con quienes crees que hacen lo que te gusta, y si resulta que no es, pues siguiente. O sea, pero tu costo de oportunidades pues, es mucho menor, ¿no? O sea, el riesgo que tienes es como, o sea, por eso desde mi perspectiva no me caso con una sola cosa, porque entonces como no quiero dejar amarrado como lo que me gusta a una sola fuente, porque eso se puede acabar o puede ser que ya no me guste después, ¿no? Sino continúa explorando tus intereses, ¿no? Y nada es definitivo, ¿no? Bueno, nada es definitivo, sino más bien como prueba, y cuando digas que no es, pues lo que sigue, ¿no? Y si te equivocas, pues ni modo y adelante. Muy bien.
A ver, ¿hay más preguntas por allá al fondo? Sí, a ver, en lo que llega el micrófono, nada más una observación. No sé si se hayan dado cuenta la mesa anterior y esta, que tenemos al egresado de CPRI, que es amante de los números y las matemáticas, al egresado de Economía, que le gusta la historia, al de Derecho, que se fue a hacer mediación y conflicto. Tenemos unos egresados muy multidisciplinarios. Comentario al margen. A ver, la pregunta, ¿ya llegó al micrófono? Sí, ya llegó. A ver. Bueno, yo soy comentario más que pregunta. Soy egresada de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de 2004-2009. Yo lo que me di cuenta cuando terminé la carrera es que, a partir de los estudios en el CIDE se abren un montón de oportunidades, ¿no? Y muy, muy variadas. A lo mejor sesgamos nuestras carreras profesionales a partir de nuestro primer trabajo, pero con el tiempo pues vas aprendiendo que las posibilidades son prácticamente infinitas, ¿no? Aunque suene un poco trillado. Yo lo que creo que, aunque en el CIDE, bueno, sí hay como a lo mejor un sesgo para que nos involucremos en el sector público, creo que no está nunca de más que nos involucremos en actividades con el sector de la sociedad civil o en actividades como emprendedores. Creo que si la decisión es involucrarse en el sector público, siempre vamos a tener una visión más enriquecida si hemos decidido trabajar previamente o a la par con el sector social. Tenemos aquí ejemplos, Emiliano Rosales, que está acá y trabaja con Participando por México. Está Rodrigo de Valdés, egresado de Economía, que también se ha involucrado en actividades con la sociedad civil. Y bueno, a través de la División de Estudios Jurídicos, desde 2003 más o menos apoyaron un proyecto que se llamó en un principio Construyendo Equidad, en donde estudiantes iban y visitaban algunas comunidades, pues bueno, con la ilusión de cambiar algo. Ahí nos dimos cuenta que realmente, como nos mencionaba el compañero Rivelino, que pues a veces no puedes hacer grandes cambios. Nosotros vamos a aprender más de lo que dejamos. Después pudimos, a través de compañeros aquí del CIDE, constituir una organización que se llama Ideas para la Equidad, que la única semilla que ha dejado es poder involucrar a más exalumnos del CIDE en actividades, en visitas a comunidades indígenas. Y como les digo, es más lo que nosotros aprendemos y que podemos trasladar después a sectores, al sector público. Tenemos egresados que trabajan en el sector, en Instituto Nacional de Ecología, en la COFECO. Tenemos egresados que han estado apoyando el movimiento migratorio en California. Y puedo contar muchas más historias. Sinceramente creo que ha sido muy enriquecedor. Y bueno, tenemos también gente que ha colaborado con nosotros y que ahorita está tomando realmente decisiones de trascendencia, como una compañera, Ana María, que va a estar en un panel más adelante desde la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo digo, no lo vean como algo separado de sus carreras profesionales, sino más bien algo que puede enriquecer también las decisiones que ustedes tomen a futuro. Y el sector de la sociedad civil, bueno, también nada más un agregado, o sea, lo podemos ver como organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, pero pues también hay un nuevo sector que está creciendo, que es el de las empresas sociales, y creo que también ahí podemos ver una excelente combinación entre contribuir al sector social a través también de generarnos una fuente de ingresos. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que agregar? A ver. Ya para cerrar. Bueno, mi pregunta va en el sentido de ayudar a la sociedad civil. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que encuentran más gratificante de su trabajo? Y si ustedes han tenido contacto con la gente que ayudan o la gente que se beneficia de su trabajo. Lo más enriquecedor, bueno, insisto, es que en el día a día y el ver que las organizaciones se fortalecen. Cuando yo empecé en CEMEFI hace ya 5 años, sí veía que todavía falta sin pero hay una disparidad entre la mayor parte de las organizaciones en México no saben, por ejemplo, temas de política pública. Cuando quieren hacer incidencia en política pública, su forma es, a lo mejor le mandan una carta al presidente, ¿no? Porque hay una historia alrededor de eso, porque las organizaciones en México no se han dedicado mucho a tal.
En lo personal, yo traté de trabajar mucho al respecto, dimos talleres de incidencia política pública, establecimos redes temáticas y tal, y me parece que ese tipo de ejercicios han sido muy prácticos porque nuevamente se trata de generar capacidades, de dar información y ya cada quien decide qué hace con ella, no de estar guiando en cada paso, sino de realmente formar criterios. Y es una de las herramientas que de alguna manera yo obtuve tanto de la licenciatura como de la maestría, tema de política pública, y que es fundamental en sociedad civil. Entonces, para mí, el ver el cambio un poco de organizaciones que te decían yo no quiero entrar en política pública porque eso es grilla o porque no tengo idea de cómo hacerlo, a ver que realmente se dan cuenta que es un factor fundamental si quieres hacer cambio social, para mí es una de las cuestiones más enriquecedoras. Sí, y de nuevo, es este balance, no caer en lo mesiánico, pero al mismo tiempo darte cuenta que digamos, la sociedad civil juega un papel muy importante en cómo se generan instituciones a nivel nacional, porque o sea, lo que hemos aprendido en los últimos años es que, digamos, los países que crecen más, de manera más incluyente, son aquellos que tienen un Estado central fuerte, pero una sociedad fuerte al mismo tiempo, de tal manera que hay pesos y contrapesos, ¿no? O sea, el Estado funciona, pero la sociedad civil, digamos, como que demanda más y más y más. Y ese, digamos, el representar a grupos que muchas veces no tienen, digamos, la capacidad de tener ese contrapeso ante, digamos, leyes o tomas de decisiones o cosas así, es algo que es muy gratificante, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que en verdad estás representando o estás ayudando a representar una voz que de otra manera no hubiera tenido voz y que de alguna manera es una injusticia, ¿no? O sea, esa ausencia de voz es una injusticia. Pero de la misma manera, o sea, es como reconocer que no, o sea, no estás resolviendo el mundo, ¿no? De que o sea, no eres quien va a solucionar ese problema, ¿no? O sea, estás trabajando junto con las personas que están siendo afectadas por un problema específico, ¿no? Y ese es una cuestión de sociedad, ¿no? O sea, de sociedad en el sentido de trabajas juntos, ¿no? O sea, no es, yo voy a representar los intereses de esta persona que no puede representarse a sí misma, ¿no? Y digamos, esa diferencia es crítica, es muy importante, ¿no? Y muchas veces, digamos, los críticos de la sociedad civil solo ven esa parte que existe, ¿no? Y que de alguna manera, o sea, la sociedad civil también necesita ser necesita rendir cuentas para no tener, digamos, como este modelo de patrimonial o de ese sentido. Pero sí puede ser muy, muy, muy gratificante cuando te das cuenta que una injusticia iba a pasar porque alguien no tenía una representación o la capacidad de levantar la voz y la sociedad civil ayudó para eso, ¿no? Me puedo pensar, hace 15 días estuve en Matamoros y estábamos dando un taller de cultura de paces sobre proyectos puntuales que estaban realizando jóvenes allá. Y hicimos una representación de una situación a través de teatro, de lenguaje corporal, y después de la reflexión que se tiene de esta situación que se pone, estaba un chavo como muy acelerado, ¿no? En ese momento, algo había pasado para él. Y o sea, la brecha que toma entre la reflexión y el tomar acción, como y el momento en donde se puede tomar acción y algo sucede, es algo que es muy palpable en ese momento, ¿no? Entonces, como es un momento muy concreto en lo que puedo ver un impacto de esto que se está haciendo. Y otro momento puede ser en el Senado, de haber estado trabajando en un proyecto de dictamen que junta 8 iniciativas sobre el tema de justicia militar, o sea, cómo se ve impactado el trabajo de organizaciones de la sociedad civil con las que estuve trabajando,
y esta posición de restringir el foro militar, verse impactado en un proyecto de dictamen, representando también como pues estos intereses, ¿no? Y en ese sentido como pues esta sensación de que se puede hacer algo, ¿no? O sea, o un tema de justicia, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, sí, en distintos niveles puedes experimentar esto, o sea, cómo lo que tú estás haciendo puede generar efectivamente un impacto. Bueno, pues podríamos seguir aquí hablando sin fin, pero ya es la hora de comer. Entonces, y ya nos estamos pasando. Pueden seguir platicando, obviamente, con nuestros egresados en la comida. No nos abandonen. A las 3 retomamos con el panel de egresados en el sector privado, a las 3, y a las 4:30 el del sector público. Entonces, por favor, regresen. Les voy a dar sus reconocimientos que va a dar la directora de la licenciatura, Hipatia Becerra, a nuestros ponentes. Bueno, provecho a todos.